Bienvenido Martín y bienvenidos a todos a MBD Noticias. ¿Qué tal, Nati? Gracias por estar como siempre ustedes del otro lado. Aquí estamos en la mitad de una semana que tiene ese condimento para quien por lo menos va a descansar la semana que viene, estar cerquita de la Semana de Turismo. Exacto, y con esas imágenes que veíamos que corresponden a uno de los temas que trataremos en esta jornada que ya venimos viendo día tras día, el histórico cierre de esta mutualista que nos acompaña desde hace tantos años y que ha traído un montón de consecuencias que seguiremos repasando en el día de hoy. Claro. Pero si te parece, comenzamos por el tema del día. Muy bien, vamos a meternos en eso, Nati. Porque a esta hora en la Junta Departamental de Montevideo transcurre una reunión entre autoridades de la Intendencia y representantes de los partidos para buscar un acuerdo sobre el préstamo de 70 millones de dólares que el gobierno departamental pretende recibir del BID para invertir en saneamiento y limpieza. En Canelones, mientras tanto, la decisión del edil nacionalista Juan López de votar junto a la bancada Frente Amplista un fideicomiso de 44 millones de dólares generó reacciones críticas en su colectividad política. Alianza Nacional decidió expulsarlo al tiempo que la conducción del Partido Nacional por estas horas analiza su caso. Bien, algo de lo que veremos en el informativo que comienza en este momento. Y que tiene los siguientes títulos. Inumet prevé clima mayormente estable en Semana de Turismo. Solo el lunes habrá lluvias. Condenaron por abuso de funciones y lesiones personales al policía que agredió a joven motociclista. Declaró hoy la joven violada durante los festejos por el triunfo del no organizado por la Juventud Blanca de Montevideo en una chacra. Federación de Funcionarios de Salud Pública denunció que ACE le sacó la atención en el Banco de Seguros en casos de accidentes laborales. Ursea instruyó a ANCAP a adicionar la cantidad de biodiesel que omitió el año pasado y evalúa sanciones a la petrolera estatal. Datos de pobreza difundidos por el gobierno fueron parciales y carecieron de rigurosidad técnica, según el Instituto Cuesta Duarte. La Intendencia de Montevideo exhortó a mantener el uso de tapabocas en lugares cerrados y en ómnibus, pese al levantamiento de la emergencia sanitaria. Manini defendió en el Parlamento la declaración del estado de guerra interno en 1972 y generó fuertes reacciones políticas. Directora del Liceo de Piedras Coloradas pide a padres y madres del alumnado colaboración para alimentación de las y los jóvenes ante falta de rubros. Nuevos disturbios en Perú dejan otro muerto y decenas de heridos. Bueno, Martín, si te parece, empezamos nuestra recorrida por los móviles en el exterior. El tema de la financiación de obras por parte de las intendencias se instaló con mucha fuerza y desde la perspectiva montevideana, en este caso, lo sigue Mariana Abreu. Mari, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Tincho? Natalia, el saludo para los dos y para todos. Estamos en la Junta Departamental de Montevideo porque, como decías, aquí acaba de terminar una reunión entre autoridades de la Intendencia de Montevideo, ediles y representantes de los partidos políticos de la oposición sobre este préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que la Intendencia pretende aprobar para concretar obras de saneamiento y de limpieza. Y bueno, continúan las negociaciones acerca de este préstamo, un préstamo que
se necesita para ser aprobado de los votos de la oposición. Y bueno, el Partido Nacional y el Partido Colorado presentaron propuestas que en minutos vamos a estar comentando con ustedes. Bueno, y en otro punto de la ciudad está nuestro compañero Diego Martini. Es cierto, otro de los móviles. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ustedes, Natalia, Martín. Nos encontramos una hermosa noche acá enfrente a la Rural del Prado. Estamos en el Rosedal del Prado, donde se está haciendo el lanzamiento de la criolla, que recordemos estará del 10 al 17 de abril, con la presencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Coso. En este momento, Luciano Superviel está interpretando la histórica comparsita, así que desde acá estaremos atentos a lo que suceda. Bueno, y ahora volvemos a estudios, pero tenemos pronta ya nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Es cierto, Juli, pasado reciente como gran título, contanos. Bueno, sí, en realidad lo que sucedió fue que hoy en la Cámara de Senadores hubo una sesión que se extendió por muchas horas justamente hablando sobre el tema pasado reciente, más puntualmente sobre lo que sucedió antes del golpe de Estado de 1973. Hubo una exposición del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sobre la declaración que se dio en 1962 del estado de guerra interna, y esto obviamente, en 1972, perdón, del estado de guerra interna, y esto obviamente generó diversas reacciones de senadores del Frente Amplio y también con la participación y con exposiciones sobre el pasado reciente, sobre la pre-dictadura y post-dictadura de senadores de la coalición. Vamos a profundizar sobre esto, vamos a ver algunas de estas opiniones que se vertieron en la Cámara de Senadores y también consultamos a un historiador, a Aldo Marchesi, sobre este tema, que reflexionó sobre lo que significa que se haya tenido esta instancia de reflexión, de alguna manera, en la Cámara de Senadores. Muchas gracias, Juli. Lo que Julieta recién mencionaba, el tema que será el desarrollo de su informe de hoy, viene a continuación a modo de adelanto. ¿Qué se dijo? El saldo de una década de violencia política es devastador y sorprende que los actuales textos de estudio, en su capítulo sobre historia reciente, omitan hablar del mismo. El golpe de Estado vino a cortar por la yugular un proceso de acumulación de fuerzas de nuestro pueblo. Eso es parte de la verdad histórica. No se puede seguir insistiendo en el golpe de Estado como resultado de la guerra, de una guerrilla que ya estaba liquidada un año antes del golpe de Estado desde el punto de vista militar. Bueno, y se viene la semana criolla, como nos anunciaba, veíamos recién en el móvil de Diego Martini, o semana de turismo, santa, como le quieran decir, y por supuesto que todos miramos al pronóstico del tiempo, porque para muchos hay vacaciones, licencia, paseos, en fin. Inumet pronostica una semana de turismo con un lunes lluvioso en todo el país. Desde el martes, en cambio, y ahí viene la buena noticia, los días se van a presentar estables con temperaturas agradables. Este fin de semana muy agradable, hasta el domingo a la tarde comenzarían a ingresar un frente frío y desmejoraría con algunas precipitaciones y tormentas, pero hasta el domingo estaría muy bien. El lunes 11, empezaría un poco inestable, algunas precipitaciones y probables tormentas, pero rápidamente mejorarían. El martes ya mejora en casi todo el país, quedaría alguna precipitación escasa y aislada en el este y el noreste. Luego mejoran las situaciones. Recién el miércoles se prevé una pequeña desmejora, se le puede llegar a llamar así, porque es un pasaje de nubosidad con algunas precipitaciones, chaparrones costeros en la zona sur y este. Ese el miércoles. Después del miércoles, el jueves, ya mejoraría la situación y hasta el final de turismo no habrían precipitaciones y el tiempo estaría estable. Seguimos adelante con otras informaciones, porque la Intendencia de Montevideo, les contamos, exhortó a mantener el uso de tapabocas en lugares cerrados, pese al levantamiento reciente de las medidas más fuertes, ¿no? Exacto, es una exhortación que se hace, por supuesto no es obligatorio ni el uso de tapabocas, o sea, hay medidas que cada uno puede implementar, pero es un exhorto. Vamos a verlo. Lo que estamos indicando en el comunicado que sacamos en el día de ayer es cómo va a ser de ahora en más
todo lo que tiene que ver con el transporte, ya sea en todo lo que tiene que ver con los buses, los ómnibus o lo que tiene que ver con los taxis, en donde no hay obligatoriedad de las mascarillas faciales, pero sí hay un exhorto desde la Intendencia para que se usen. Hay suficiente evidencia científica para saber la efectividad que han tenido las mascarillas. Por lo tanto, nosotros desde la Intendencia estamos exhortando a que se siga usando, tanto por el usuario del transporte como por todo el personal de transporte. ¿Los propietarios pueden exigir el uso de mascarillas para los consumidores o para quienes utilizan los medios de transporte? Sí, nosotros desde la Intendencia lo que hacemos es exhortar. Después, en el ámbito privado de cualquier comercio, de cualquier actividad, pueden haber distintas sugerencias por parte de los propietarios de tanto ese transporte como del comercio. Pero, por ejemplo, ¿se podría aplicar un derecho de admisión en un comercio privado porque una persona no quiere utilizar tapabocas? ¿Es legal hacer eso? En realidad, esa normativa legal es un tanto confusa en algunos casos. Nosotros no vamos por esa normativa, creemos que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que tiene que ver con la discriminación. Tiene que haber un derecho, eso es un derecho a entrar a cualquier lugar. No creemos que tenga que ser ese el camino, lo que sí creemos que tenemos que ir por el camino de seguir con estas prácticas que hemos implementado en estos 2 años de pandemia. No solo el uso de la mascarilla, sino todo el uso del alcohol en gel, de tener toda una cantidad de medidas que tienen los comercios que no dejen de utilizarla. Bueno, y retomamos uno de los temas que planteábamos al inicio, porque con los votos de los ediles frente amplistas y de un nacionalista, la Junta Departamental de Canelones aprobó por mayoría especial este fideicomiso. Sí, son 44 millones de dólares y hay 43, o sea, la enorme mayoría de esa cifra que se va a destinar a distintas obras en 11 municipios canarios. La aprobación se da meses después de que un proyecto de fideicomiso por un monto superior no fue aprobado en la Junta Departamental de Canelones porque la oposición votó en bloque en contra por decisión de las dirigencias nacionales de los partidos de la coalición de gobierno. Juan López fue el edil nacionalista que en esta ocasión dio el voto que le faltaba al oficialismo canario para lograr la aprobación del endeudamiento a pagar en un máximo de 20 años. Los diputados nacionalistas de Canelones rechazaron el contenido del endeudamiento aprobado y la posición favorable del edil López. Anoche Alianza Nacional decidió la expulsión de López, informó el diputado de ese sector, Richard Charamelo. Esto generó mucha discusión. El intendente de Canelones, Yamandu Orsi, dijo que el edil del Partido Nacional, López, votó a favor porque pensó en su departamento y también en su comunidad. En las últimas horas, el senador blanco Sebastián da Silva acusó al intendente Orsi de comprar votos de canuto y tildó al edil Juan López de pobre diablo por haber dado su voto para que saliera este fideicomiso. En conferencia de prensa este mediodía, Orsi no se quedó atrás y dijo que entiende que hay gente que actúa como un mal patrón que maltrata al peón. Ante los reclamos, que por el monto era demasiado, que no era conveniente tanto endeudamiento, fue que decidimos reducir esta cifra a la mitad y tuvimos la suerte de que se consiguieran los 21 votos, por lo que varios municipios, la mayor parte de los municipios, todos los municipios van a recibir obras de arquitectura, obras de pavimentación y hay 1 millón que está destinado a adquisición de vehículos que tienen que ver con el transporte y el traslado de gente con discapacidad. Intendente, hoy de mañana el senador da Silva del Partido Nacional lo acusa a usted de comprar votos. ¿Qué responde a eso? A ver. El accionar político obedece a ciertos móviles que cada uno tenga. El caso de este edil que votó nos planteó precisamente, sí, que nuestros municipios, dice él, fueran contemplados. Cuando dicen nuestro municipio, el municipio de su partido. Por supuesto que alguien que estuvo incluso como concejal y que votó casi todo con los concejales del Frente Amplio, es una práctica muy común en nuestro departamento, la situación de la gente, la situación del entorno, la situación de sus propios vecinos es lo que los mueve. Hay otras personas que los mueven otros intereses.
Yo entiendo esa afirmación porque hay alguna gente que solo considera que es el dinero lo que mueve las cosas. Entonces, hasta entiendo cómo alguien, a quien solo lo mueven esos intereses, puede considerar a un edil como un pobre diablo. De la misma forma que un mal patrón trata a su peón, es lo que acá me parece que está pasando. Entonces, por eso digo, entiendo perfectamente el tono, porque es una constante y que obviamente va muy a contrapelo de aquello de la dignidad arriba del regocijo abajo. Bueno, y esto siguió, porque tras la votación del fideicomiso que la Intendencia de Canelones envió a la Junta y se aprobó con esta mayoría especial por un voto de un edil de Alianza Nacional, ese sector emitió un comunicado en el que expresa, Martín. Bueno, hay por lo menos 2 o 3 consideraciones. Sí. En primer término, que el accionar del edil Juan López no representa la voluntad de la dirección departamental ni tampoco de la dirección nacional del sector. Que dicho accionar fue inconcluso y contravino la voluntad expresa del sector, que era la de acompañar la posición de toda la bancada del Partido Nacional. Y que por lo expuesto Alianza Nacional decidió expulsar al edil Juan López de sus filas, o sea, de las filas sectoriales. Bien, bueno, trajo bastantes consecuencias. Sí, claro, un hecho político importante. Hay un móvil pronto, Nati. Sí, allí en el Prado, con Diego Martini. Diego. Estamos con la intendenta. Yo estoy para... Ahí está Diego Martini, justamente, estamos esperando el contacto. Sí, creo que está ¿Me escuchan, compañeros? Con la intendenta, a ver. Sí. Adelante. Está pronta la intendenta. Intenta consultarle, primero que nada, bueno, cómo se vive este lanzamiento a 2 años de no tener la criolla. Bueno, este lanzamiento se vive con mucha alegría. Lo hemos hecho en el Rosedal, nos ha acompañado un grupo de danza folclórica de Casaballe, también nos ha acompañado una gran cantidad de payadores y payadoras que van a estar, por supuesto, en la criolla, artistas nacionales que han venido a acompañar, como Carrero, como Cristina Fernández y Washington Carrasco, como Jorge Nasser de Níquel, y también la música de Luciano Superviel, que fue, digamos, el telón de fondo para dar por inauguradas o por lanzadas, digamos, las criollas. Estamos trabajando muchísimo para que sean las criollas que la gente extraña y para tener una propuesta nueva, centrada en las personas, donde podamos poner a disposición todos los servicios que da Montevideo y donde haya mucha cultura. Va a haber una gran cantidad de payadores, pero también va a haber una gran cantidad de otros espectáculos. Hay un escenario nuevo en honor a Amalia de la Vega. La verdad que la música va a salir hasta por las orejas. Así que, y además oportunidades para los emprendedores. Vamos a tener 2 galpones con una gran cantidad de pequeños emprendedores, así que se van a poder comprar cosas ricas, digamos, y cosas lindas. Un paseo para la familia con una entrada económica, y también vamos a tener para todos aquellos que no puedan entrar por alguna razón. ¿Qué tal? Para todos aquellos que no puedan entrar a la criolla por alguna razón, también vamos a tener un off, digamos, acá en el Rosedal, a primera hora de la tarde, con muchos espectáculos, para que, digamos, la criolla esté rodeada, como se suele hacer en otras partes del mundo. Hay un off tempranero y después, a partir de las 4 de la tarde, 6 de la tarde, empiezan los espectáculos adentro del lugar, ¿verdad? Decía que hemos hecho un esfuerzo muy grande de organización. Toda la Intendencia, todas las áreas de la Intendencia están trabajando en conjunto, se han arreglado los caminos internos del predio para que proponer, digamos, un predio con accesibilidad. Se está poniendo un stand 360 donde va a haber una gran cantidad de servicios que la Intendencia va a estar dando en el momento, como la identidad digital, como tener una tarjeta STM, servicios de información. También vamos a tener un policlínico móvil adentro, dando servicios no de vacunación, pero sí de toma de presión, creo que algún día también test de VIH. Vamos a tener a la cocina móvil dentro, cocinando durante toda la Semana de la Criolla. Vamos a estar entregando más de 20.000 semillas o paquetes de semillas, no sé muy bien, de plantas autóctonas, de plantas para la huerta, de cuestiones para la huerta y también de flores. La verdad que hay una enorme actividad
desplegada, mucho trabajo que bueno, que se inaugura el domingo. Esperamos a toda la familia y poder estar a la altura. Montevideo le quiere dar la bienvenida a todo el Uruguay. La gente que está en la criolla es gente que se prepara todo el año y que no ha podido venir hace 2 años, así que la verdad que para nosotros es un honor y una gran alegría poder tener esta criolla este año. ¿Facilita el acceso del público que se han flexibilizado la norma contra el COVID, tanto en espacios cerrados como al aire libre, por ejemplo? Sí, en particular esto es al aire libre, así que sin duda facilita. Creo que igual iba a ser un evento de altísima concurrencia, lo va a hacer, así que la verdad que lo que le puedo decir es que estamos trabajando muchísimo para darle lo mejor de nosotros en esta semana tan especial a todas y todos los uruguayos. Y es un foco de atracción también, incluso desde el punto de vista laboral, porque esto le da trabajo a mucha gente y con los tiempos que estamos viviendo nunca viene mal. Nunca viene mal, pues exactamente, trabaja mucha gente y como decía, vamos a tener 2 galpones dedicados a pequeños emprendedores. Hay decenas y decenas de pequeños emprendedores que van a poder colocar su mercadería, además de los lugares de gastronomía tradicionales que están y van a seguir estando, así que sí, y además da trabajo, ¿verdad?, a una gran cantidad de gente, efectivamente. José, ¿cómo fue este primer día luego de la flexibilización con el fin de la emergencia sanitaria dentro de la Intendencia? Bueno, nosotros hemos emitido internamente también un comunicado explicando que al caer la emergencia sanitaria algunas cuestiones las podemos desandar, pero de cualquier manera hemos recomendado a funcionarias y funcionarios que atienden público a que sigan utilizando la mascarilla y a aquellos que tengan que estar en un ámbito cerrado también le hemos recomendado que la sigan utilizando. Hemos expresado esto en estos términos a la población y también tenemos que expresarlo en casa, ¿verdad? Así que ha sido una jornada de reorganización y de mucho trabajo, como siempre estamos todo el día trabajando. ¿Se puede penalizar a alguno de los funcionarios si no utiliza el tapabocas? ¿Perdón? ¿Se le puede llegar a penalizar el trabajo? No. De la misma manera que no habrá multas para las personas en general. Es toda una confusión, sobre todo en el transporte, en algunos comercios. No, hemos sido muy claros en nuestro comunicado, léanlo, es muy claro y dice exactamente, si bien no va a haber multas porque no hay una obligación, nosotros exhortamos a que la población se siga cuidando dentro del bus o de cualquier otro medio de transporte, que si está en un lugar cerrado se ponga la mascarilla. Digamos, la Intendencia, por un lado, aclara la posición institucional y por otro, también da un mensaje de cuidado que es no un mensaje, digamos, que tenga que ver con temas jurídicos, sino un mensaje desde nuestra alma de está bien, pero igual vamos a seguirnos cuidando un poquito, no cuesta nada, hay una cantidad de estudios científicos en el mundo que han demostrado la efectividad de la mascarilla. Bueno, si uno va a estar en un lugar cerrado, recomendamos que se lo pongan, si va a estar en un ómnibus, exhortamos, no es obligación, no hay multa, es solo una exhortación. ¿Cómo fue el proceso de flexibilización? Mucho tiempo de trabajo previo, consultas con salud pública, ¿cómo se llega, digamos, a emitir esta normativa, intendenta? Bueno, en realidad, al caer el decreto que digamos, desanda la emergencia sanitaria, nuestras resoluciones tenían como fundamento la emergencia sanitaria, por lo tanto, al caer el fundamento, las resoluciones anteriores caen, no tienen sustento. Entonces, por eso emitimos un comunicado expresándole a la gente y a los diversos colectivos gastronómicos, transporte, ¿verdad?, población en general, cómo era la situación ahora. Y hoy hicimos lo propio para nuestros funcionarios. ¿Qué balance puede hacer de la Intendencia de Montevideo en estos 2 años que hubo de emergencia sanitaria? Y yo creo que un balance de un gran compromiso. Hemos desde el día 1 apoyado lo que es el gestor de la política sanitaria del Uruguay, que es el Ministerio de Salud Pública. Hemos tenido una participación muy activa en la vacunación. Siempre hemos estado de puertas abiertas. Hemos ido a vacunar con nuestro móvil a los asentamientos, a todos los barrios que se nos ha solicitado. Verdaderamente nuestra actitud ha sido siempre de colaboración. Hemos, en los momentos que creímos más difíciles, con mucho dolor, suspendimos el carnaval, cerramos nuestros teatros, cerramos nuestros museos, en fin, siempre hemos tratado de dar el ejemplo y bueno, creo que tenemos que seguirnos cuidando. Y recibo con alegría que se defina que no hay más emergencia sanitaria, obviamente, con alegría,
pero también creo que nos tenemos que seguir cuidando porque no sabemos lo que nos depara el futuro, como lo ha demostrado esta propia pandemia, ¿verdad? Intendenta, hoy una reunión entre oficialismo y oposición por el préstamo del BID. ¿Qué se espera de estos meses de trabajo y cómo se va a ir dando todo? Sí, la comisión de trabajo que se venía reuniendo se suspendió porque nos pidieron paramilitar para hacer campaña y bueno, hoy se reinició, creo que el director de Ambiente ya hizo las declaraciones del caso, tenemos un plazo. Nosotros hemos actuado con mucha responsabilidad y bueno, esperemos que lleguemos a buen puerto. El plazo del BID vence el 25 de abril y hemos tratado, creo que hemos sido muy serios en el procedimiento, en el proceso y esperamos que por la ciudadanía las obras lleguen pronto a la gente. No quiero dejar de referirme a la alegría que significa para nosotros que en Canelones las obras lleguen antes a la gente, lo digo pero con todo mi corazón, siento una gran alegría de que en Canelones se haya votado el fideicomiso, porque eso quiere decir que las obras, el trabajo y la mejora van a estar más cerca de los canarios y de las Canarias. Bueno, un repaso de temas con la intendenta importante, lo que hablaba un poco Mariana Abreu en su salida, esta discusión en la Junta Departamental por este préstamo del BID, su opinión sobre el fideicomiso que se aprobó en la Intendencia de Canelones y además de todo lo de la Semana Criolla, todos estos temas que tienen que ver con la emergencia sanitaria. Exactamente, y son temas que están en la agenda de Natalia de Brum. Exacto. Que está al frente de otro de nuestros móviles. Nati, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Sí, efectivamente, en el día de hoy, y tras, bueno, el fin de la emergencia sanitaria y además también el nuevo protocolo que rige a partir de esto, es que la Cámara de Comercio emitió un comunicado donde también, tomando en cuenta las recomendaciones tanto del Ministerio de Salud Pública como de la Intendencia de Montevideo, hace sus propias recomendaciones y en tal sentido, puntualmente, la exhortación, se continúa con la exhortación al uso de tapabocas en lugares cerrados. Nosotros estamos en el Mercado Ferrando, por ejemplo, en este momento, y acá en este lugar puntualmente, si bien no existe la obligación de tener que ingresar con el tapaboca, sí se exhorta a las personas a ingresar con el tapaboca y si no lo tienen, se les ofrece la posibilidad de poder adquirir uno acá para que mientras circulen lo puedan hacer. La exigencia y la exhortación, digamos más que nada por parte de la Cámara de Comercio, la recomendación que sí se continúa haciendo tiene que ver con las personas que trabajan con el público y además también con alimentos. En ese sentido ellos llaman a continuar con el uso de tapaboca para los trabajadores, para estas personas y bueno, como yo decía, el llamado a la exhortación para quienes vienen a consumir. Otra de las cosas también en la cual están en línea con lo ya anunciado por parte de la Intendencia es la extensión horaria de los comercios. Ya no hay un corte de horario a las 2 de la mañana, pero además también con esto se suma lo que son las distancias, los aforos, no solamente para los lugares, sino también en lo que tiene que ver con el control de esquema de vacunación, por ejemplo, ya no se pide ese tipo de cosas, ya queda todo eso fuera. Y en lo que son los espacios cerrados, el control, que al inicio siempre estaba como la exigencia de el contar con un alcohol en gel, bueno, se le va a estar también dispuesto, es parte de la recomendación que hace la Cámara de Comercio, de que también haya para el público para que pueda utilizar ese alcohol en gel. En lo que tiene que ver con los gimnasios concretamente, bueno, se libera el uso de lo que son las duchas, también para los vestuarios y se flexibiliza lo que es la frecuencia de las clases, pero además también del aforo en las mismas. Como yo les decía, acá en este lugar puntualmente se van a mantener algunas situaciones como es la distancia, se mantienen las recomendaciones porque claro, todavía la pandemia está entre nosotros, el COVID está entre nosotros, entonces por cuidarse es que me explicaban desde aquí de la administración que se mantienen algunas sugerencias, como yo les decía, lo del tapaboca y también el mantener las distancias. Y abuso. Muchas gracias, Natalia, por estas disposiciones que de alguna manera estamos repasando desde uno de los tantos lugares que, como otros espacios que reciben gente en plan de esparcimiento, empiezan a recobrar la vida y las viejas normas, de todos modos, todavía con mucho para recorrer en esa transición, ¿no? Exacto, y algunas que quizás se queden con nosotros, ¿no? Algunas costumbres que quizás está bueno implementar, ya lo repasábamos ayer, pero bueno, quizás eso siga. Sí, veremos por cuánto tiempo. Es decir,
el decreto no termina, como quien hace así, digamos, No, con la no situación. termina la pandemia. Claro, además. Bueno, ahora cambiamos radicalmente, te diría, de tema, Natalia, y nos Sí. metemos en cuestiones vinculadas con la seguridad y los derechos humanos. Exacto, porque fue condenado a un mes de prisión efectiva por abuso de funciones y lesiones personales el policía que golpeó a un motociclista. Claro, también a una persona que estaba con ese motociclista durante un operativo de tránsito en la zona de Jardines del Hipódromo, en Montevideo. Recuerdan que en su momento el video con esos hechos se viralizó. El hecho ocurrió a inicios de marzo en la zona de Jardines del Hipódromo durante un operativo policial. Los efectivos a cargo detuvieron a un motociclista por una infracción que fue cuestionada por el conductor, que tras un intercambio de palabras fue insultado y golpeado por el funcionario. Toda la agresión quedó registrada en un video que se hizo viral. Tras la denuncia y con los elementos reunidos, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, logró un acuerdo en proceso abreviado para condenar al policía por un delito de abuso de funciones y lesiones personales en calidad de autor. Como pena, se le impuso un mes de prisión efectiva, 11 meses de libertad a prueba y 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El policía de 34 años y sin antecedentes deberá cumplir además 3 meses de trabajo comunitario en 3 horas por día y una multa de 10 unidades reajustables. Agenda de salud ahora, como lo veníamos conversando ya en los últimos días, aumentan las consultas por distintos tipos de infecciones respiratorias, dejando de lado a la COVID-19 por situaciones de gripe y desde el sector de profesionales especialistas en estos temas se exhorta a tomar bien en cuenta recomendaciones para prevenir. Exacto, algunas que deberían quedarse, como decíamos. El lavado de manos, la ventilación, el uso de tapabocas en lugares cerrados con mucha concentración de gente y la vacunación son las principales acciones para prevenir distintos virus. Este año vamos a tener que reforzar las baterías. Los virus estaban esperando que nos saquemos los tapabocas y que bajemos la guardia para empezar a circular mucho más. Y seguramente eso puede ser un efecto negativo en el sentido que países como España hoy tienen mucho más influenza o más influenza que COVID. Están viendo eso, que es como una puerta de entrada para virus que estaban continentados de alguna manera, con mucha prevención, mucho cuidado de la gente, no solo tapabocas, sino lavado de manos. Todos los años tenemos el pico estacional de influenza, que es por mayo aproximadamente, es el pico máximo. Eso es así. Lo cierto es que el pico es más grande cuanto menos medidas de prevención tomamos y menos tasa de vacunación tenemos. Se supone que este año va a haber una buena tasa de vacunación. Creo que la gente está un poco fatigada de este tema de tantas inmunizaciones y tantos refuerzos, pero debemos insistir que este es otro virus que puede ser frecuente relativamente y que puede ser muy grave, entonces, y que es una enfermedad prevenible. Bueno, hablando de vacunación y como ya anunciamos, según pudimos confirmar en MBD Noticias, en los próximos días estarán llegando 700.000 dosis de vacuna antigripal que se distribuirán en los 400 vacunatorios de todo el país. No hay una fecha definida todavía. Desde el Ministerio de Salud Pública esperan que sea en la última semana de abril que lleguen, o sea que seguramente en mayo comience la vacunación. La vacuna es trivalente, contiene la variante AH3N2 que está circulando en el país en este momento y es el principal causante de gripe. AH1N1, esa es otra de las variantes que contiene, y también influenza B. No será necesario agendarse ni llevar receta médica y como todos los años la vacuna será gratuita. Se puede concurrir a cualquiera de los vacunatorios habilitados. Está especialmente indicada para niños y niñas de entre 6 meses y 5 años, para personas mayores de 60 años, para embarazadas, para personal de salud y para todas aquellas personas con factores de riesgo, o sea, personas inmunodeprimidas, con cardiopatías, diabetes o patologías respiratorias crónicas. Este año los adultos podrán recibir la vacuna antigripal simultáneamente con cualquiera de las dosis de COVID y se analiza el criterio a seguir con niños y adolescentes. Recordemos que, como siempre, estas dosis de vacuna antigripal llegan a través del Fondo Rotatorio de OPS. Y ahora otro móvil para retomar uno de los asuntos que planteamos al comienzo. Exacto, allí en la Junta Departamental Mariana Abreu.
Compañeros, como dijimos aquí en la Junta Departamental de Montevideo, acaba de terminar una reunión entre autoridades de la Intendencia de Montevideo, ediles y también representantes de los partidos de la oposición a nivel departamental. El tema fue este préstamo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo que la Intendencia quiere aprobar para concretar obras de saneamiento y de limpieza, un préstamo por 70 millones de dólares que tendría como contrapartida unos 24 millones de dólares por parte de la Intendencia y que necesita también de los votos de la oposición para materializarse. Recordemos que la oposición en una primera instancia, tal como estaba planteado este préstamo, no lo fue, o sea, no lo respaldó, no lo apoyó y ahora en esta instancia de negociación presenta una serie de propuestas que, bueno, las autoridades de la Intendencia van a analizar. Nosotros recién conversamos con Laura Raffo, presidenta de la departamental del Partido Nacional, y también con Felipe Schipani, quien además de diputado por el Partido Colorado es integrante del comité ejecutivo del partido a nivel departamental, así que los vamos a escuchar para repasar justamente las propuestas que presentaron. Trajimos una propuesta en base a barrios que la Intendencia nos dijo que técnicamente era posible incluir para extender el saneamiento. Trajimos una propuesta de barrios, están los montos de inversión que habrían que hacer. Lo que sugerimos fue que algunas inversiones que están planteadas en el préstamo puedan destinarse a esos barrios y que se aumenten los montos de contrapartida. Son propuestas diferentes. Nosotros presentamos una serie de barrios, el Partido Nacional hizo lo propio. Pero bueno, vamos a ver cómo se dan las negociaciones, cuál es la respuesta, ¿no?, de la Intendencia, fundamentalmente a estos planteos que hemos hecho. Parte de la propuesta que nosotros hemos hecho ya hemos obtenido respuesta, falta todavía algunas respuestas a la propuesta del Partido Nacional. Muy bien, como veíamos, se trata de extender el saneamiento a más barrios. Esto fue presentado por el Partido Nacional y también que la Intendencia proporcione más dinero de su bolsillo para poder concretar esta extensión del saneamiento y por parte del Partido Colorado un mayor control en lo que es la ejecución del préstamo. Nosotros conversamos también con Guillermo Monsecchi, que fue una de las autoridades aquí presentes en esta reunión por parte de la Intendencia de Montevideo, que nos decía lo siguiente. Guillermo Monsecchi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. La propuesta del Partido Colorado ya la habíamos recibido previamente, ahora recibimos la de la bancada del Partido Nacional, con algún detalle, y bueno, en línea más o menos de lo que se había hablado, de lo que ellos habían hablado, de incorporar nuevas obras de saneamiento, con una propuesta un poco más detallada, lo evaluaremos para ver qué contraproponer, digamos, ¿no? Están pidiendo adicionales y bueno, con el objetivo de, reitero, de hacer más obras de saneamiento, lo cual coincidimos. Nosotros inicialmente, si ustedes recuerdan, este préstamo se inició pensando en 120 millones de dólares, digamos, y por restricciones presupuestales del Gobierno Nacional se bajaron a 70. No quiero adelantarme, pero obviamente las restricciones presupuestales son importantes y por eso uno recurre a los préstamos internacionales, porque para las inversiones de largo plazo lo financia con préstamos internacionales usualmente, porque justamente recurre a ese tipo de préstamos porque es muy difícil sacarlos del presupuesto, digamos. Bien, como vemos, este tema de los montos aportados por la Intendencia de Montevideo es crucial en esta negociación que va a continuar porque la prórroga, justamente para contestarle al Banco Interamericano de Desarrollo, vence el 25 de abril, así que hasta esta fecha hay reuniones previstas por las partes. Bien, será un tema que nos va a acompañar en los próximos días seguramente. Y lo seguiremos con mucha atención desde MBD Noticias. 14 de abril de 1972, un hito en el proceso que llevó al golpe de Estado. Horas después, 15 de abril, en el Parlamento hubo repercusiones y una decisión fundamental que ya recuerda en función de debates de hoy Julieta Núñez Tomás. Juli. ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien.
Sí, bueno, es exactamente lo que decías. Hoy hubo en la Cámara de Senadores una exposición en referencia a la declaración, a la instauración del estado de guerra interna, así se le llamó a este estado que tuvo varias consecuencias. Esta intervención fue por parte del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Vamos a aprovechar estos minutitos previos antes de presentar parte de su intervención para explicar un poco lo que sucedía en ese momento. Álvaro Rico y otros historiadores señalan que las medidas de gobierno que tomó Jorge Pacheco Areco, el presidente previo a 1972, fueron la contención de la protesta social por las medidas prontas, mediante las medidas prontas de seguridad. Estas medidas prontas de seguridad fueron una antesala a lo que sucedió con el estado de guerra interna, que de alguna manera generó más herramientas, dio más herramientas al poder militar y al poder policial, conjuntamente las fuerzas conjuntas, para reprimir a obreros, al movimiento obrero y popular, para perseguir estudiantes y también para ilegalizar actividades de organizaciones sindicales. Evidentemente, hoy pudimos ver en el Parlamento, y vamos a ampliar sobre esto, dos lecturas o una diversidad de lecturas sobre lo que ha sucedido. Es necesario decir que esta lectura sobre la historia o esta selección sobre eventos históricos del pasado reciente de nuestro país no es única por parte del senador Guido Manini Ríos. Hay otras personas que tienen también esta postura está documentada, se ha hablado mucho. Nuestro país es una postura que convive con todo lo que sucedió. Y les parece, les cuento de alguna manera qué fue lo que dijo, además de lo que vamos a ver, Manini Ríos. Bueno, él señaló que hubo un respaldo de la Organización Latinoamericana para la Solidaridad en un encuentro en La Habana, en Cuba, a la lucha armada en el continente latinoamericano. También destacó, sin embargo, reconoció que la representación uruguaya no estaba de acuerdo con esta decisión, pero que sí hubo formación en Cuba de integrantes de movimientos de izquierda revolucionarios en los 60 en la lucha armada, y señaló una serie de hechos violentos que sucedieron en esta década, 60, principios de los 70, vinculados a justamente estos mismos movimientos políticos. Si les parece, compartimos un fragmento de la intervención hoy en la Cámara de Senadores de Guido Manini Ríos. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la llamada historia reciente, a la que prácticamente se circunscribe a partir de la disolución de las cámaras en junio de 1973 y a los excesos cometidos por la dictadura a partir de entonces. Y prácticamente se ha hecho silencio sobre lo ocurrido en los años previos. Son solo algunos de los hechos que jalonaron esta década, en la que los uruguayos vivieron sorprendidos, temerosos y amenazados por una escalada sangrienta. El saldo de una década de violencia política es devastador y sorprende que los actuales textos de estudio, en su capítulo sobre historia reciente, omitan hablar del mismo. Realmente creemos que es necesario mirar hacia adelante como país y dejar atrás ese pasado de enfrentamiento. ¿Y qué dijeron los senadores de la oposición, Julieta? Bueno, de hecho la sesión continúa, como decíamos recién, por 5 horas hablando sobre este tema. Hablaron casi todos los senadores del Frente Amplio, del partido de oposición. Quedaron, creo que sin hablar, 1 o 2 solamente. Pero también hablaron senadores integrantes de la coalición, de todos los partidos representados en la Cámara de Senadores que integran la coalición. Voy a hacer algunos apuntes también. Por ejemplo, Gustavo Penades respaldó a Manini en cuanto a que no se ha dicho toda la verdad, algo que él también expresó durante su locución, y dijo que hay quienes no se han hecho cargo de sus responsabilidades de lo que ocurrió en esas décadas. Guillermo Domenech, senador del Cabildo Abierto, compañero obviamente de Guido Manini Ríos, dijo que el Partido Comunista tuvo responsabilidad en el golpe de 1973 y Raúl Valle llamó a crear una comisión del punto final, similar, o por lo menos es fácil recordar, a la que creó su padre en el 2000, la Comisión por la Paz. Así que vamos a concentrarnos ahora sí en la respuesta de la oposición, en particular
la respuesta del senador Óscar Andrade, que de alguna manera respondió a los hechos mencionados por Guido Manini Ríos con otros hechos, esta selección de hechos también de hechos violentos que fueron generados, acciones de policías y militares en ese tiempo, en esa década, y cercano también al golpe de Estado, y respondió a Manini y a Penades cuando hablaron de que esta decisión del estado de guerra interna había sido tomada por un parlamento que había sido electo en democracia, por unas elecciones libres. Él dijo que no se podían llamar libres esas elecciones porque en esa misma instancia, en ese momento, en el momento de las elecciones del 72, había ocurriendo por todos lados actos de represión por parte de militares y policías. Así que, si les parece, compartimos un fragmento de, sobre todo arranca con la respuesta a esto último que decía Manini Ríos, de que era momento de, bueno, dar vuelta a la página y de cerrar y avanzar. El golpe de Estado vino a cortar por la yugular un proceso de acumulación de fuerzas de nuestro pueblo. Y eso es parte de la verdad histórica. No se puede seguir insistiendo en el golpe de Estado como resultado de la guerra, de una guerrilla que ya estaba liquidada un año antes del golpe de Estado desde el punto de vista militar. Por lo tanto, confrontar desde el punto de vista de las ideas los discursos que sustentaron la operación de carnicería humana que significó los 12 años de terrorismo de Estado, brutales desde el punto de vista de lo liberticida y brutales desde el punto de vista también del ajuste económico, implica tratar de incorporar la historia entera. No hay reconciliación posible entre el fascismo y la democracia. No la hay. Por lo tanto, nos tiene que ubicar en el lugar de la condena a la forja del terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado tuvo sus antecedentes, que quizá no supimos ver. Tuvo antecedentes en el papel de la Agencia de Desarrollo Internacional. Tuvo sus antecedentes en las campañas del odio. Tuvo sus antecedentes con un incremento de romper libertades individuales de manera sistemática, y tuvo sus antecedentes también en una fecha tan lamentable como la de hoy, donde ponemos arriba de la mesa la memoria sobre el momento en el que se desplegó la normativa, a todas luces inconstitucional, de el estado de guerra interno. Para profundizar en la reflexión de lo que sucedió hoy en la Cámara de Senadores, consultamos al historiador, al doctor en Historia Aldo Marchesi, que señaló que hablar de lo que sucedió previo a la dictadura es una forma de no hablar de esta, y que también señaló que le preocupan las expresiones de miembros de la coalición que tuvieron su parte también a que ver en la predictadura y en la dictadura. Vamos a escucharlo. Y es una argumentación que en todas sus palabras, muy cuidadas, repite un argumento que ya es tradicional, que es el argumento fundamentalmente esgrimido por los militares de los 70s, y luego incorporado por actores civiles, incluso algunos opositores a la dictadura, ¿no? Esta idea de que la dictadura es el resultado de una reacción frente a la amenaza subversiva. Y que en dictadura se pueden haber cometido excesos. Manini explícitamente usa la palabra exceso, lo escuché hace un rato, no habla de violaciones a los derechos humanos. En la lógica argumental de Manini pasa algo que es esto: hablo de los 60, establezco un argumento sobre el 60, y eso automáticamente cancela hablar del otro periodo, ¿no? Y esto pasa con varios actores, no es solo en el caso de Manini, pero me parece que ahí hay un problema serio. Básicamente se habla de los 60 para no hablar del otro, y ahí hay un problema. Bueno, esta discusión no tiene fin. No, claro, porque una cantidad de consecuencias de aquellos años todavía no han encontrado tampoco, por ejemplo, su esclarecimiento con la adjudicación de responsabilidades a nivel judicial. Por más que en este caso formalmente no estamos hablando todavía de la dictadura, pero fue un hecho muy importante que se va a conmemorar los 50 años la semana que viene. Exacto. Y bueno, y además tenemos muchos ejemplos en el mundo de que este tipo de situaciones no se resuelven con comisiones de punto final, pero bueno, seguirán discutiendo de uno y otro lado
y seguiremos asistiendo a eso. Y en tal caso, claro, aportaremos la mirada desde aquí. Estamos cerrando un bloque, el primer bloque en el MBD Noticias Central de esta jornada. Tenemos un par de anuncios para el bloque que viene. Exacto, porque hay 21 jóvenes de entre 15 y 22 años que se presentaron como aspirantes en la reapertura de la Escuela Nacional de Jockeys con sede en el Hipódromo de Maroñas. Ahí está, justamente. Tenemos eso preparado para el bloque que viene. También habrá información internacional. No se vayan. Bloque de MBD Noticias, edición central de esta jornada en la mitad de la semana. Bueno, y lo decíamos antes de la pausa, 21 jóvenes de entre 15 y 22 años se presentaron como aspirantes en la reapertura de la Escuela Nacional de Jockeys, ¿se dice así? Sí, está muy bien. En el Hipódromo de Maroñas. Sí, lo hacemos inclusivo, jockeys y joquetas. Y joquetas. ¿No? Porque son muchachos y muchachas, de hecho, que han venido desde distintos lugares con muchas expectativas. Y tenemos el testimonio de Diego y de Santiago, que vinieron desde Paysandú. Mi padre cuidaba caballo. Así que de chiquito ya sabías que te ibas a subir a un caballo. Seguro, sí. Siempre me gustaron y de chiquito que ando en las carreras y en las pencas y eso. ¿Y ya en las pencas ya corriste? O? Ah, sí, sí. Todos los fines de semana corro penca. Variamos juntos allá en el hipódromo de San Félix y de rato corremos algunas pencas de contrario. ¿Cómo es el hipódromo de San Félix? ¿Cuánta gente está en el entorno? Porque esto es como venir al Estadio Centenario acá. Sí, más o menos, sí. Es casi lo mismo. ¿Qué expectativa tienen? A ver, después de este año, el proceso es que pueden correr aquí en Las Piedras, pueden volver al hipódromo también. Sí, queremos, yo por lo menos puedo correr acá y radicarme acá nomás. Seguir acá corriendo. Julián Olivera viene de José Valle y Ordóñez, departamento de La Valleja, tiene 19 años y su hermano es un jockey recién repatriado desde Argentina. Desde chica sabe que quiere montar profesionalmente. He andado en caballos mansos, vamos a decir, puros así, nunca, la primera vez. Bueno, es una buena experiencia. Y además el estar todo el año alejada de la familia, ¿cómo vas a administrar esto? ¿Vas a extrañar? Muchísimo. La verdad que sí, un despegue muy rápido va a ser, pero bueno, una experiencia única me parece. Bienvenidos al capítulo internacional. La situación en Perú sigue siendo de mucha inestabilidad y mucha complejidad a raíz de las situaciones que se están planteando para el gobierno de Pedro Castillo. De hecho, hoy se conoció la muerte de otra persona, ya son dos, en la zona sur del país, en la zona de Ica, donde hubo también varios heridos. Todo esto está relacionado con este paro del transporte y que generó incidentes en Lima y otras ciudades y que tuvo la decisión por parte del presidente de un estado de sitio que finalmente se levantó antes de tiempo en la jornada de ayer. La agitación social y política se mantuvo hasta anoche en Perú con una multiplicación de protestas en Lima y en el interior del país que dejaron al menos un muerto y 25 policías heridos, ya que los manifestantes emprendieron violentos ataques que incluyeron al Congreso, sedes judiciales y saqueos a supermercados. La tensión estalló a pesar de que Castillo retrocedió y levantó el toque de queda 6 horas antes de su vencimiento, medida que había impuesto sorpresivamente en la madrugada para enfrentar una oleada de huelgas encabezadas por transportistas y campesinos y atizada por la oposición de los partidos de derecha que habían intentado su destitución parlamentaria el 28 de marzo. Ese mismo día, el gremio de los transportistas de carga pesada inició un paro indefinido en todo el país en protesta por el alza del precio de los combustibles que provocó un encarecimiento de los productos de la canasta básica y generó protestas también en los sectores populares que apoyaron al presidente Castillo. La situación en Brasil en materia de campaña electoral se va poniendo cada vez más tensa a pesar de que todavía Lula no ha confirmado su candidatura. Esto tiene que ver porque un diputado oficialista amenazó hoy con una pistola a través de la red social Instagram al presidente por una serie de sugerencias, mejor dicho, al expresidente Lula, por una serie de sugerencias que éste realizó precisamente de presionar a los legisladores en sus propios domicilios.
El diputado oficialista Junior Amaral difundió un video en su perfil de Instagram en el que responde con un arma en la mano a un discurso en el que el expresidente Lula da Silva exhorta a los sindicatos y movimientos sociales a visitar a los legisladores en su propia casa y cambiar la forma de presionarlos, ya que sostuvo que hacer un acto público frente al Congreso Nacional no mueve una pestaña de un diputado. En medio del discurso, el legislador bolsonarista, quien también es cabo militar, envió un mensaje irónico a Lula mientras se llenaba de balas el cargador de una pistola semiautomática y daba detalles de su dirección, diciendo que esperaba al exmandatario para darle una bienvenida en tono amenazante. El PT anunció que presentará una denuncia contra Amaral en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, al que acusa de falta de decoro por una clara amenaza de muerte o de otro mal violento, tanto contra el expresidente Lula como contra cualquier ciudadano que ose manifestarse democráticamente en su casa, y que la grabación y difusión del video consisten en un acto intolerable de extrema gravedad que promueve el odio. El expresidente Lula generó reacciones de la ultraderecha con una defensa del aborto que dio lugar a la primera polémica de una campaña aún en ciernes, cuando sostuvo que las mujeres pobres mueren intentando hacerse un aborto porque es prohibido, pero la madame puede hacerse uno en París o elegir Berlín, cuando la verdad es que debería ser una cuestión de salud pública para que todo el mundo tenga derecho, según dijo. Lula sostuvo que esa agenda de la familia, de los valores, es muy atrasada y utilizada por un hombre que no tiene moral para eso, en clara referencia a Bolsonaro, tras lo cual los movimientos de extrema derecha arremetieron contra el exmandatario, a quien califican de comunista y enemigo de los valores cristianos. Bueno, nos vamos rapidito, Martín. Viene el lado B, debate sobre allanamiento nocturno, Diego Sanjurjo y Diego Camaño. Digo bien, Wilmar, ¿no? Exactamente, está atrás de cámara, está pronto y seguramente los invitados también. Quédense, por favor, porque va a estar bueno, seguramente. Sí, pinta para lindo debate. Tenemos el pronóstico del tiempo, Exacto, Nachi. pronóstico del tiempo para las próximas 3 jornadas. Mañana, jueves 7 de abril, 14 grados de mínima, 25 de máxima. Seguimos con este clima templado y con sol. Pasado mañana, viernes, puertita del fin de semana, tendremos una mínima de 14 grados en Montevideo y área metropolitana, una máxima de 25, no se prevén lluvias, seguimos teniendo el cielo mayormente despejado y el sábado parecido, ¿eh? Sí, 27 de la máxima, 14 de la mínima y augura, como decíamos, una semana de turismo bastante estable y linda en materia de tiempo. ¿Nos vemos mañana? Nos vemos mañana, ya viene el lado B y siguen después en la continuidad de TV Ciudad. Que pasen lindo. Que pasen bien.